la reflexión, rescatados por su misericordia. Vamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios único y verdadero. Queridos hermanos, estamos rescatados por su misericordia. Y te preguntarás, hermano o hermana, ¿el Señor me ha rescatado o no me ha rescatado de este mundo? ¿No me ha rescatado de cosas malas, de pecado, de estar en inmundicia y no agrado al Padre Celestial? Queridos hermanos, hoy quiero hablarles de una verdad santa y poderosa. No fuimos salvos por nuestras obras, sino por la misericordia de Dios. Hay muchos hermanos, queridos, que ellos creen que no hay salvación, que siguen haciendo cosas que no es debido al agrado de Dios, porque la palabra de Dios se significa, queridos hermanos, y tiene un hermoso significado. Y si tú lo ves en la palabra de Dios, en tantas cosas del Viejo y el Nuevo Testamento, nos habla de su misericordia. Pueblos fueron salvados, profetas fueron salvados, apóstoles fueron salvados. Queridos hermanos, en la Santa Biblia nos habla Tito 3:5. Él nos salvó no por las obras de justicia, escuche muy bien, que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación en el Espíritu, queridos hermanos. Hermoso ese pasaje. Querido hermano, tu salvación no fue por ese mérito, no fue por estar en la palabra, no fue por el esfuerzo del mundo, sino que el Señor se apiadó de cada uno de nosotros, queridos hermanos. ¿Y sabe cuándo el Señor nos expresa su misericordia? El Señor expresa su misericordia y tú lo sientes en tu corazón, mente y alma. Lo sientes en el amor, lo sientes en una paz, lo sientes en una plenitud que solo tiene Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Y en una historia santa y poderosa nos habla la misericordia de Dios. Yo creo que ustedes han escuchado la parábola del hijo pródigo, el hijo perdido. Pero sé que lo saben, queridos hermanos y hermanas, o lo han escuchado. Poco a poco lo han escuchado. Queridos hermanos, hoy vengo a mostrarles que la misericordia de Dios no lo voy a tomar como la parábola, sino como el hijo que sale a buscar el mundo, que busca el amor en el mundo, que busca el placer, como lo manda o como le hace esa trampa el maligno. Y hermanos, si vamos a eso, tienes que ponerte a pensar si la misericordia de Dios ha llegado a tu vida, porque si vamos al caminar de Cristo Jesús, ¿quién nos ha sacado del fango? Queridos hermanos, si usted tuvo papá o mamá y fue una crianza hermosa o mala, el Señor, quien le puso en el camino para que usted viviera, para que usted siguiera en valores, para que le mostrara a los ángeles que había que mostrarles, para seguir
en el agrado de Dios. Cristo Jesús nos ha dado ese amor, nos ha dado esa paz que necesitamos. Y usted puede ser infiel con Cristo, queridos hermanos. Usted puede decir: Dios, ¿por qué me has abandonado? Y el Señor no te ha abandonado. El Señor está trabajando en silencio, porque el Señor quiere grandes cosas contigo. El Señor quiere el amor. El Señor quiere la paz en tu vida. Y el Señor te lo muestra con tribulaciones. Y tú dirás: hermano, ¿cómo así que con tribulaciones? Sí, querido hermano. La tribulación te hace más fuerte y te aferra más a tu Dios, a tu Creador, queridos hermanos. Queridos hermanos, el pecado no te da libertad. Pero ¿sabes cómo termina el pecado? En esclavitud, siendo esclavo de este mundo, que no te recompensa, sino que es vacío y pagano. En Lucas 15:16 nos habla de la parábola del hijo pródigo. Nos dice: deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comía a los cerdos, pero nadie le daba nada. Él pensó que cogería todo con el mundo. Pero la palabra de Dios nos habla algo muy cierto. No es hermoso, pero es algo muy verdadero. Y nos habla: maldito el que cree en el hombre. Solamente, querido hermano y hermana, tenga la fe en Dios. Tenga el amor en Cristo Jesús. Y verás tantas maravillas. Pero basémonos en el arrepentimiento, en el título de hoy: rescatados por su misericordia. En el arrepentimiento nos vamos a Lucas 15:17 y nos habla: entonces, volviendo en sí. Él se dio cuenta que el mundo no lo era todo, que el mundo era pecador y vacío, y volvió a su Padre. ¿Y dónde volvió? Al amor verdadero, que es el Dios celestial. En el Salmo 51:17 nos habla: al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Dios no desprecia una oración contrito y humillado, querido hermano. Dios no desprecia ese ayuno, esa alabanza que le das en las mañanas, tardes o noches. Dios te ama, querido hermano. Y terminando la parábola, nos habla en Lucas 15:20. Todo está en la Escritura, queridos hermanos. Y qué bueno que nos basemos en esta santa reflexión con su palabra, con la vida, con el alimento espiritual. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Eso es lo que hace un padre de verdad, querido hermano. Y el Padre de nosotros, el Dios amado celestial, es misericordioso. Te cuento, querido hermano, que la palabra de Cristo Jesús, en el segundo punto nos habla, en el primer punto nos habla: Jesús, la máxima expresión de misericordia. Querido hermano, en Efesios 2:4-5 nos habla: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida
juntamente con Cristo. El Señor ha sido bueno, queridos hermanos. El Señor le ha dado la paz. Le ha dado el amor al siervo que busca la verdad. Y cuando usted busca la verdad, busca la misericordia de nuestro Dios. Querido hermano, si en este momento, y te lo digo con todo respeto, hermano, si estás muerto espiritualmente, sin esperanza, ¿sabes quién va a intervenir en esa vida? En esa vida física o espiritual que estás viviendo. No sé qué problema estás viviendo, pero Dios sí lo sabe. Dios está actuando. Dios te está ayudando. Dios te da ese amor que necesitas, querido hermano, para seguir adelante en la paz y en el amor de Cristo Jesús. Otra palabra hermosa que nos muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Queridos hermanos, entregó a su Hijo por nosotros, viles pecadores. ¿Cómo ve usted esa hermosa palabra? Tiene que ser un Dios muy amoroso, muy misericordioso para entregar su Hijo en la cruz. Queridos hermanos, si a usted le preguntan por su hijo o su hija, entréguelo. Queridos hermanos, perdón. Vamos a silenciar. Perdón, queridos hermanos. Si tú entregas a tu hijo, a tu hija, tú le vas a decir: primero me entrego yo. Y el Señor, hablando de amor, hablando de misericordia a la humanidad, a gentiles, a todas las personas que buscan una salvación, entregó a su Hijo. Hermanos, es hermosa la historia de Dios. Es hermosa las parábolas y las historias de la Santa Biblia. Y hoy les quiero traer otra hermosa ejemplo de lo que pasó Jesús de Nazaret con la mujer adúltera. Usted la puede buscar en Juan 8, 1, 11, que nos habla totalmente de la mujer adúltera. La ley que eran los judíos en ese tiempo y los romanos apedreaban a las mujeres que le hacían infiel a su esposo. Pero ¿sabes qué hizo Dios? ¿Sabes qué hizo Jesús de Nazaret? Él no negó el pecado de ella. Él les habló a los romanos, a los judíos, y les dijo: yo no niego el pecado de ella. No justifico el error. Pero ¿sabe qué ofrece el Señor? Ofrece perdón y transformación. El Señor no te juzga y nosotros no somos nadie para juzgar a la vida eterna, para juzgar al Salvador, a la persona que está en pecado. Si el Salvador no juzgó, nosotros, ¿cómo por Dios juzgaremos a otra persona? Los fariseos sí lo acusaron, pero no sabían el Dios que tenían al frente. En Juan 8:7 nos hablaba: el que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra.
Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesús con nosotros. No tira la piedra, no nos acusa, nos abraza espiritualmente. ¿Sabe cómo se siente un abrazo espiritual? Le da ganas de llorar, pero de felicidad, porque sabe que tienes al Dios misericordioso en tu corazón, en tu mente, en tu alma, querido hermano. Y es hermoso que la presencia de Dios se sienta en esta congregación. Y Jesús les dijo en Juan 8:11, yo tampoco te condeno. Vete desde ahora y no peques más. ¿Cuántas veces te ha dicho el Señor, hermano o hermana? Vete desde ahora y no peques más. Yo no te condeno. Vete desde ahora y no peques más. Querido hermano, el Señor ha sido digno de estas hermosas palabras. Y cuando un hermano o una hermana habla, porque tenemos que ser ejemplo, como lo habla la palabra a Jesús de Nazaret, solamente viene amor. Y cuando nosotros vivimos en el amor y sin rencor, sabe que viene la misericordia de Dios y nosotros la misericordia a otros hermanos o amigos. En el tercer punto nos habla por qué necesitamos de la misericordia. En Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzaban la gloria de Dios. No hay una persona, querido hermano, que no haya pecado. Pero sabes que hay una esperanza que Dios nos perdone y nos tenga misericordia. No somos perfectos, querido hermano, no culpe, no se vaya al pasado. Váyase al presente y dile al Señor, quiero cambiar, quiero que me renueves, quiero que me hagas de nuevo en el Espíritu, para que seamos grandes discípulos de Jesús de Nazaret. En Lamentaciones nos habla 3:22-23, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Hermoso, queridos hermanos, merecemos volverlo a leer. Lamentaciones 3:22-23. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Querido hermano, hoy te quiero decir 3 verdades sobre ser rescatado por la misericordia de Dios. Dime y ponte en tu mente, en tu corazón y dile la verdad a Dios. ¿Tú estás buscando la misericordia de Dios o buscando el agrado de Dios? La misericordia no la buscamos. Nosotros tenemos ese sentir en el Espíritu que Dios nos puede ayudar, que Dios nos puede tener misericordia, porque Dios, cuando oramos, Él está aquí omnipresente y está actuando en nuestra vida y nuestra familia. En el Salmo 23:6 nos habla: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Santo poderoso. La misericordia, ¿sabes qué, querido hermano? Cuando el Señor se apiada de nosotros y del pecado que cometemos, ¿qué pasa? Nos transformamos.
a Él en su palabra, caminamos con Él. Y cuando vemos algún pecado, algo que no le agrada a Dios, retrocedemos y pensamos en ese día que Cristo Jesús nos tuvo misericordia. Queridos hermanos, en 2 Corintios 5:17 nos habla de modo que si alguno está en Cristo, escuche muy bien, nueva criatura es. Usted es una nueva alma. Usted se está renovando y alimentando de la fuente única y verdadera, que es el Dios amado, Jesús de Nazaret. ¿Sabe qué también da la misericordia de Dios? El propósito en tu vida, querido hermano, porque viste que no era por ahí, por donde te mandó ese pensamiento, puede ser del maligno o del mundo, de lo que veas o lo que escuches, o de ese amigo que no tiene una conversión. Querido hermano, ese propósito vino del cambio y de la misericordia. Y si tú estás aquí, querido hermano, escuchando esta reflexión, el Señor quiere un propósito grande en tu vida. Y sabes algo, querido hermano, ahora vivimos para Él. No hay más palabra para agradecerle lo que el Señor ha hecho en nosotros. Ahora vivimos para Él. Acuérdese de esa hermosa palabra. Ahora vivimos para Él. En Pedro 1, primera de Pedro 2:9 nos habla, para que proclamen las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Usted creía, hermano o hermano, que los apóstoles eran santos, o los santos de la iglesia ya tenían vestiduras blancas? No, querido hermano, primera de Pedro nos habla 2:9, para que proclamen la virtud de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Queridos hermanos, quiero decirte que hoy de pronto usted, amigo, o de pronto que está escuchando esta predicación, o la puede escuchar más adelante en el canal de YouTube, le quiero decir que si hoy usted se siente como el hijo pródigo, o te sientes acusado de pronto, hermano o hermana, como la mujer adúltera, o te sientes indigno de recibir la palabra y la santa comunión, yo te quiero decir estas palabras: eres rescatado por la misericordia de Dios. No importa tu pasado, no importa tus errores, la cruz de Jesús fue suficiente para cada uno de nosotros. Y para ir terminando, queridos hermanos, en Hebreos 4:16 nos habla: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracias para la ayuda oportuna. Hermosa la palabra. La misericordia de Dios la recibimos cuando el Señor ponemos la confianza en Él. Queridos hermanos, en la oración final quiero agradecerles por su escucha. Yo, como instrumento, les doy esta santa reflexión humildemente y quiero que lo lleven a cabo como ejemplo, como caminar ante Cristo Jesús, como discípulos de Jesús de Nazaret, único Dios, escuche muy bien, único Dios vivo y resucitado,
omnipresente en este momento, querido hermano. Está en su casa, está en su corazón, está en su mente, está en su alma. Está haciendo maravillas en su vida. Déjelo entrar contritamente y humillado. Oración para terminar la reflexión. Señor, tu misericordia ha sido una bendición, porque tú nos encontraste perdidos en este mundo, sucios, caídos a la condenación eterna. Pero Dios, Santo Poderoso, con tu santa palabra, nos has rescatado. ¿Y sabe cómo los has rescatado, Señor? Por tu santa y bendita misericordia. Queridos hermanos, hoy el Padre Celestial quiere darte un abrazo espiritual y que comiences tu vida, tu conversión de verdad en el amor de Cristo Jesús. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios único y verdadero.